Eres una cualquiera y una mala madre, me gritó mi propia familia por la mentira de mi esposo. Ahora que él les robó hasta el último centavo, vienen a rogarme que lo encuentre por ellos. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, y déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire del domingo por la tarde en Monterrey siempre tenía un peso especial, una mezcla de carne asada del vecino, el calor que se negaba a morir y la promesa de una nueva semana. En casa de mis padres, ese aire se cargaba además con el aroma del mole de mi madre, un aroma que para mí solía significar hogar, seguridad. Esa tarde, sin embargo, se sentía distinto. Había una quietud tensa bajo las risas, una nota discordante en la sinfonía familiar que no supe identificar hasta que fue demasiado tarde. Estábamos todos reunidos alrededor de la mesa de caoba que había visto todas nuestras celebraciones y tristezas. Mi padre, Arturo, a la cabeza, sorbiendo su sopa con la concentración de un cirujano. Mi madre, Silvana, revoloteando, asegurándose de que nadie tuviera el plato vacío. Mi hermana menor, Karina, pegada a su teléfono, probablemente mostrando a sus amigas su último bolso de diseñador. Y junto a mí, mi esposo, Ramiro. Mi brillante, encantador y elocuente Ramiro, el yerno perfecto. Él le sonreía a mi madre, elogiando su sazón, y yo sentí una punzada de gratitud por ese momento de paz, uno de los pocos que teníamos últimamente. Mi hijo de 5 años, Mateo, ya dormía en la recámara de arriba, agotado después de un día de juegos con sus abuelos. Fue Ramiro quien rompió el hechizo. Dejó su cubierto a un lado con un ruido seco que hizo que todos levantáramos la vista. Sus manos, que siempre se movían con una elegancia estudiada, temblaban ligeramente. Se frotó los ojos, que de pronto parecían enrojecidos y llenos de un dolor insondable. No puedo, susurró, su voz quebrada. Discúlpenme, de verdad. He intentado ser fuerte, he intentado superarlo. Pero no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Mi madre dejó de inmediato el tazón de arroz. ¿Qué pasa, mijo? ¿Te sientes mal? Ramiro negó con la cabeza, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Una lágrima perfectamente sincronizada. Miró a mis padres con una expresión de agonía. Es Lara, dijo, y mi nombre sonó como una acusación en la sala silenciosa. Sentí un frío helado recorrerme la espalda. ¿Yo? ¿De qué estás hablando, Ramiro? Él me ignoró, manteniendo su actuación para su público cautivo. Yo la amo. Dios sabe que la amo. Pero esto me está matando por dentro. Lara hizo una pausa dramática, como si las palabras le quemaran. Lara me está siendo infiel. La habitación se quedó sin aire. Mi primera reacción fue reír. Una risa nerviosa, incrédula. ¿Es una broma? Ramiro, no es gracioso. Pero nadie más se rió. Mi padre frunció el ceño. Mi hermana levantó la vista de su teléfono por primera vez en toda la noche, con una chispa de interés malicioso en sus ojos. Mi madre se llevó una mano al pecho. ¿Con quién? Preguntó ella, su voz un susurro horrorizado. Con el tutor, respondió Ramiro, soltando la bomba final. Con Julián. El muchachito ese que viene a enseñarle matemáticas a Mateo. Los vi. Los vi en un café cerca de su oficina. Juntos. Demasiado juntos. La lógica intentó abrirse paso en mi mente paralizada. ¿Julián? ¿Un estudiante de 21 años con el que apenas cruzaba un «buenas tardes»? Un café. Yo no había ido a un café en semanas, ahogada entre el trabajo y cuidar de mi hijo. Eso es ridículo, dije, mi voz más alta de lo que pretendía. Eso es una mentira. Ramiro, ¿qué te pasa? Pero mi defensa fue inútil. El veneno ya había sido inyectado. Mi madre se levantó,
su rostro una máscara de furia y decepción. Se acercó a mí, y por un segundo pensé que iba a abofetearme. En cambio, su voz salió como un siseo, un látigo verbal que me cortó más profundo que cualquier golpe. Yo lo sabía. Sabía que algo andaba mal. Vi cómo te miraba a ese muchachito. Te lo advertí. Se giró hacia la mesa, su rostro contorsionado por una ira justiciera. Y entonces, gritó las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria, las palabras que destrozarían mi mundo para siempre. Eres una cualquiera y una mala madre. Mi padre, mi propio padre, simplemente negó con la cabeza y apartó la vista, murmurando, «¡Qué decepción, Elara! ¡Qué terrible decepción!». Mi hermana soltó una risita cruel. ¿Sorprendidos? Yo no. Siempre has sido así de egoísta. Intenté hablar, intenté defenderme, pero mi voz no salía. Estaba ahogada por la traición. No la de mi esposo, cuya actuación repentinamente me pareció tan clara y calculada, sino la de ellos. Mi familia. Mi sangre. Me juzgaron y me sentenciaron en menos de 30 segundos, sin una sola prueba, sin una sola pregunta. Mi padre se levantó, su voz grave y sin emoción. Vete de mi casa, Elara. No quiero tu deshonra bajo mi techo. Vete ahora. Me quedé allí, congelada, mirando sus rostros convertidos en máscaras de desprecio. Me levanté, mis piernas temblando. Tomé mi bolso y las llaves de mi coche. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra para detenerme. Salí de la casa donde crecí, dejando atrás todo lo que una vez creí que era mío, mi familia, mi historia y, arriba, durmiendo inocentemente, mi hijo. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido sordo y definitivo, como la tapa de un ataúd. Conduje sin rumbo por las calles de Monterrey, las luces de la ciudad borrosas a través de un velo que no eran lágrimas. No lloré. El shock era una armadura fría y pesada que me impedía sentir nada más que un vacío ensordecedor. El motor del coche era un zumbido monótono, un contraste absurdo con el caos que se arremolinaba en mi cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo habían podido creérselo tan fácilmente? La respuesta, dolorosa y clara, comenzó a proyectarse en el parabrisas de mi mente como viejas películas caseras. No era la primera vez que me sentenciaban. Mi vida entera había sido una larga audición para un papel que nunca me darían, el de la hija de la que estaban orgullosos. Y cada recuerdo era una pieza de exhibición en mi museo personal del dolor. Exhibición A, el premio de arquitectura. Me vi a mí misma, 5 años más joven, entrando a esa misma casa, con el corazón latiéndome en el pecho de pura emoción. Sostenía un pesado trofeo de cristal, un prestigioso premio nacional por un proyecto de urbanismo sostenible. Era la culminación de años de noches sin dormir, de sacrificar fines de semana, de poner cada gramo de mi pasión en mi trabajo. Gané. Anuncié, mi voz llena de un orgullo infantil, esperando ver un destello de lo mismo en sus ojos. Mi madre lo tomó, lo limpió con la manga de su delantal como si fuera un vaso polvoriento. ¡Ah, qué bonito! Pero no dejes que estas cositas te distraigan de tus obligaciones como esposa, ¿eh? Ramiro necesita que lo atiendas. Lo dejó sobre una mesita auxiliar, detrás de una maceta. Nunca lo volvieron a mencionar. 2 semanas después, Ramiro llegó emocionado porque había cerrado un negocio, vendiendo un lote de suplementos alimenticios por Internet. Mi padre abrió una botella de tequila para celebrar el éxito de su yerno emprendedor. El trofeo de cristal siguió acumulando polvo, un monumento silencioso a un logro que para ellos no existía. Exhibición B, la casa de mis sueños. Avancé la película mental unos años. Estaba sentada en el suelo de mi sala, rodeada de planos y renders en 3D. Era mi proyecto más personal, el más querido. La casa que estaba diseñando para nosotros, para Ramiro, Mateo y para mí. Una casa con un gran ventanal que diera al jardín para que Mateo pudiera jugar bajo mi vista, un estudio luminoso para mí, una terraza para las parrilladas de Ramiro. Cada línea, cada material, estaba impregnado de amor y de mis ahorros personales, los que había guardado celosamente desde mi primer trabajo.
Se los mostré a mis padres una tarde, con la misma emoción nerviosa de una niña mostrando un dibujo. Mi padre los miró por encima de sus lentes, su expresión impasible. «Mucha casa, ¿no crees, hija?», dijo, pasándole los planos a mi madre. «Un poco pretencioso. Ramiro está enfocado en sus inversiones, en negocios importantes. Deberías apoyarlo en eso en lugar de gastar en castillos en el aire». Ramiro, que estaba a mi lado, me pasó un brazo por los hombros. «Tranquilos, suegro. Es su hobby. Le gusta dibujar casitas bonitas. Es tierno, ¿verdad?». Todos rieron. Una risa que me hizo sentir pequeña, tonta. Mi sueño, reducido a un hobby tierno. Y yo, la arquitecta galardonada, reducida a una niña que dibujaba casitas. La verdad me golpeó con la fuerza de un coche a toda velocidad. No era que no me creyeran. Era que querían creerle a Ramiro. Su mentira encajaba perfectamente en la narrativa que siempre habían tenido de mí, la hija ambiciosa, la mujer demasiado independiente, la que seguramente en su arrogancia terminaría por fallarles como esposa y madre. Ramiro no los engañó, o simplemente les dio la excusa que siempre habían estado esperando para confirmar sus peores prejuicios sobre mí. Y eso dolía más que cualquier acusación. Me estacioné en el mirador del obispado, con la ciudad extendida a mis pies como una alfombra de diamantes indiferentes. El vacío en mi pecho amenazaba con tragarme. Saqué mi teléfono, mis dedos temblorosos recorriendo la lista de contactos. Amigos, no quería preocuparlos a estas horas. ¿A quién llamas cuando la gente que se supone que te salvaría es la que te ha empujado al abismo? Entonces vi su nombre, tío Ismael. El hermano menor de mi padre, la oveja negra de la familia. Un hombre divorciado, que vivía en una pequeña casa en Santiago, lleno de libros y sarcasmo. Siempre había tenido una debilidad por él, y él por mí, quizás porque ambos éramos los extraños en nuestra propia familia. Dudé. ¿Y si él también me juzgaba? ¿Y si el veneno de mi familia había llegado hasta él? El miedo a otro rechazo era casi paralizante. Pero la soledad era peor. Respiré hondo y marqué. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Me preparé para el buzón de voz, para el silencio. ¿Bueno? Su voz sonó somnolienta pero clara. Tío, soy yo, Elara. Hubo una pausa. Pude oírlo sentándose en la cama. Elara. ¿Estás bien? Son más de las 11. Las palabras se atascaron en mi garganta. Todo lo que pude decir fue un sollozo ahogado. Y entonces, la voz de mi tío, sin una pizca de juicio, sin necesidad de explicaciones, dijo las palabras que me anclaron a la realidad. Ya me imagino. Ese perro de tu marido. Nunca me dio buena espina. Ven para acá. Ahora mismo. No te quedes sola por ahí. Colgué, y por primera vez esa noche, las lágrimas comenzaron a brotar. No eran lágrimas de dolor, sino de un alivio tan profundo que dolía. Alguien me creía. No estaba loca. No estaba sola. Encendí el coche y conduje hacia la única luz que me quedaba en la oscuridad. La casa de mi tío Ismael olía a café recién hecho y a la paz de los libros viejos. Me recibió con un abrazo torpe pero reconfortante y una taza humeante, sin hacer preguntas. Me senté en su viejo sofá de cuero, envuelta en una manta, y le conté todo, las palabras saliendo a trompicones, una mezcla incoherente de ira y dolor. Él solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando, su rostro endureciéndose con cada detalle. Los días siguientes fueron un borrón de trámites legales y angustia. Contacté a una abogada, la licenciada Mendoza, una mujer directa y eficiente que mi tío conocía. Su primera orden fue clara: corta toda comunicación con tu familia. Que no te manipulen. Nos enfocaremos en 2 cosas, el divorcio y la custodia total de tu hijo. Mientras yo me refugiaba en la lógica fría de la ley, Ramiro perfeccionaba su obra maestra de manipulación en casa de mis padres. Mi tío, a través de una prima lejana que todavía le hablaba, se convirtió en mi fuente de inteligencia,
un espía reacio en territorio enemigo. Y lo que me contaba era para no creerse. Ramiro no solo se había instalado en mi antigua habitación, sino que se había convertido en el centro emocional de la casa. Lloraba en el hombro de mi madre, confesándole cómo había ignorado las señales, por amor. Salía a caminar largas horas con mi padre, hablándole de la traición y de cómo su único deseo era proteger a Mateo de la mala influencia de su madre. Pero su golpe de genio fue la manipulación financiera. Una tarde, reunió a mis padres y a Karina en la sala. Con una seriedad digna de un actor de tragedia, sacó unos papeles de un portafolio. Eran estados de cuenta de nuestras tarjetas de crédito. Miren, les dijo, su voz temblando de supuesta pena. Yo no quería mostrarles esto. Es vergonzoso. Pero necesito que entiendan por qué pasó todo. El Lara tiene un problema. Gasta sin control. Mi tío me contó que los papeles mostraban cargos extravagantes en boutiques, spas, joyerías, cargos que yo jamás había hecho. Eran falsificaciones, y unas muy buenas. Ramiro había usado sus habilidades informáticas para crear un espejismo de mi irresponsabilidad. Y esto es lo peor, continuó, mostrándoles otro documento, esta vez un estado de cuenta de ahorros. Este era nuestro fondo para la casa nueva. Lo vació. Hace 2 meses. Dijo que era para una inversión, pero ahora sé a dónde se fue ese dinero. Probablemente para ayudar a su amante. Escuchar eso a través del teléfono, en la seguridad de la casa de mi tío, me provocó náuseas. Estaba usando mi sueño, el proyecto de la casa, el dinero que yo había ahorrado con tanto esfuerzo, como un arma para destruirme. No solo me pintaba como una mujer infiel, sino como una ladrona, una derrochadora. Estaba atacando no solo mi reputación, sino mi identidad como arquitecta, como profesional, como la persona responsable y trabajadora que siempre había sido. Y ellos se lo tragaron. Se lo tragaron todo. Porque confirmaba sus peores miedos. Mi padre, un hombre que siempre vivió con el temor a las deudas, vio en mí a la hija imprudente que los llevaría a la ruina. Mi madre, que siempre resintió mi independencia económica, vio a la mujer arrogante que despreciaba el valor del dinero y del esfuerzo de un hombre. Mi hermana vio la oportunidad de oro para justificar su envidia. Ramiro no tuvo que trabajar mucho. Solo tuvo que encender una cerilla en una habitación que ya estaba llena de gasolina. Y mi familia ardió con gusto. Una semana después de la gran revelación de los estados de cuenta falsos, Ramiro sintió que el terreno estaba listo para la estocada final. La llamada de mi tío llegó una noche, su voz más grave que de costumbre. Lara, siéntate. Lo que te voy a contar no te va a gustar. Me senté en el borde de la cama, con el corazón en un puño. Tu marido, dijo la palabra con un desprecio palpable, les acaba de presentar a tus padres la oportunidad de sus vidas. Resulta que tiene un contacto ultra secreto en el gobierno que le está ofreciendo unos terrenos en San Pedro a precio de ganga. Un desarrollo inmobiliario que, según él, multiplicará su inversión por 10 en menos de un año. Cerré los ojos. Lo vi todo. La codicia brillando en los ojos de mi padre, la emoción de mi madre al imaginarse codeándose con la alta sociedad, la visión de Karina de tener dinero fácil para sus lujos. El problema, claro, continuó mi tío, su voz cargada de ironía, es que todo su capital está congelado. Dice que tú, en tu maldad, pusiste una orden de restricción sobre todas sus cuentas durante el proceso de divorcio. Les dijo que necesita el dinero en efectivo y rápido, antes de que la oportunidad se esfume. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cuánto? Pregunté, aunque temía la respuesta. $500,000. 500,000 pesos. La cifra me dejó sin aliento. Era una cantidad enorme. Probablemente todos los ahorros de la jubilación de mi padre, más lo que pudieran sacarle a Karina. Un impulso primario, un vestigio de la hija que solía ser, me gritó por dentro, llama. Adviérteles. Deténlos. A pesar de todo el dolor, la idea de que perdieran el trabajo de toda su vida a manos de ese estafador me revolvió las entrañas. Tomé el teléfono,
mi dedo flotando sobre el número de mi padre. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó mi tío, como si leyera mi mente. No lo sé. Tío, es su dinero. No puedo dejar que haga esto. La voz de mi tío se volvió seria, firme. Elara, escúchame con mucha atención. Si tú llamas ahora, ¿qué crees que va a pasar? Van a pensar que lo haces por despecho. Que estás intentando sabotear a Ramiro para que no rehaga su vida. Creerán que eres tú la egoísta, la vengativa. Y, ¿sabes qué es lo peor? Le darán el dinero más rápido, solo para demostrarte que no te necesitan y que confían en él. Sus palabras eran frías, lógicas y absolutamente ciertas. Me golpearon con la fuerza de una bofetada. Él tenía razón. Mi intervención no lo salvaría, solo aceleraría su caída y me haría ver a mí como la villana una vez más. A veces, Elara, dijo mi tío con una suavidad inesperada, la única forma en que la gente aprende es tocando fondo. Este no es tu error, no es tu responsabilidad salvarlos de sí mismos. Se metieron en esto solos cuando te dieron la espalda. Ahora tienen que salir solos. Me quedé en silencio, asimilando la dura verdad de sus palabras. Era una decisión terrible, un acto de omisión que se sentía casi tan cruel como un acto de comisión. Pero era la única opción lógica. Era un acto de autopreservación. Dejé el teléfono sobre la cama. Está bien, tío. No haré nada. Buena chica, dijo él. Ahora solo nos queda esperar. El telón de esta farsa está a punto de caer. Colgué el teléfono y me sentí extrañamente tranquila. Era la calma que viene después de tomar una decisión imposible. Había elegido. Me había elegido a mí. Y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por ello. La espera no fue larga. Exactamente 6 días después de mi conversación con el tío Ismael, él volvió a llamar. Esta vez, en su voz no había gravedad, sino una especie de cansancio divertido. Se fue, dijo sin preámbulos. ¿Qué? Ramiro. Hizo las maletas anoche mientras tus padres dormían. Se fue. Desapareció. Resulta que, después de recibir la transferencia con los 500,000 pesos, Ramiro se había vuelto aún más cariñoso y atento. Les prometió una cena de celebración, tan pronto como los papeles estuvieran firmados. Ayer por la tarde, les dijo que tenía que salir a una última reunión para cerrar el trato. Les dio un beso a cada uno y les dijo que no lo esperaran despiertos. A la mañana siguiente, su cama estaba hecha, su maleta no estaba y su teléfono mandaba directamente a buzón de voz. Al principio, pensaron que algo malo le había pasado. Mi madre estaba histérica, mi padre llamando a hospitales. Fue Karina quien, con su instinto para el drama, encontró la nota sobre la almohada. Mi tío me la leyó por teléfono. No era larga. Queridos suegros. Gracias por todo su apoyo durante este tiempo tan difícil. Nunca olvidaré su generosidad. Necesito un nuevo comienzo, lejos de todos estos malos recuerdos. Cuídense mucho. Con cariño. Ramiro. Y luego, la posdata. La pequeña y cruel obra maestra que lo revelaba todo. PD, gracias por confiar en mí más que en su propia hija. Ese fue su error más grande, no el mío. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude imaginar la escena, la nota pasando de mano en mano, las caras de mis padres palideciendo, la comprensión aplastante cayendo sobre ellos como una losa de concreto. No solo habían sido estafados, habían sido humillados. El hombre que habían defendido, el pobre víctima, les había escupido en la cara, usando su propia traición hacia mí como la sal en la herida. El telón había caído, y la única que quedaba en pie era yo. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. 2 días después de la gran desaparición de Ramiro, sonó el timbre de la casa de mi tío.
Eran las 9 de la mañana. Yo estaba en la cocina, tomando un café y revisando unos planos en mi laptop, intentando encontrar un pedazo de normalidad en medio del caos. Mi tío miró por la ventana. Ah, caray. Hablando del rey de Roma. ¿Quién es? Pregunté, aunque ya lo sabía. La delegación del remordimiento, dijo, abriendo la puerta. Allí estaban. Mi padre, mi madre y Karina. Pero no eran las mismas personas que me habían echado de su casa hacía unas semanas. Parecían desinflados. Mi padre, normalmente tan erguido, estaba encorvado, con unas ojeras oscuras que lo hacían ver 10 años mayor. Mi madre, siempre impecablemente arreglada, llevaba el cabello revuelto y el rostro hinchado de tanto llorar. Karina era la única que conservaba un atisbo de su arrogancia habitual, aunque sus ojos no dejaban de moverse nerviosamente. Entraron sin ser invitados, como si todavía tuvieran algún derecho sobre mi espacio. Tenemos que hablar, Elara, dijo mi padre, su voz rasposa. Mi tío se cruzó de brazos, bloqueando el paso hacia la sala. Ah, sí. ¿Ahora sí tienen que hablar? Qué curioso, hace poco no parecían muy interesados en escucharla. Karina dio un paso al frente, su voz chillona rompiendo la tensión. Tú no te metas, tío. Esto es un asunto de familia. Claro que me meto. Respondió él, su voz retumbando. Cuando echaron a mi sobrina a la calle en medio de la noche, lo convirtieron en mi asunto. Mi madre comenzó a sollozar, un sonido lastimero y calculado. Elara, por favor. Tienes que ayudarnos. Y entonces, Karina, incapaz de contener su veneno, soltó la frase que demostraba que no habían aprendido nada. Todo esto es tu culpa. Si hubieras sido una buena esposa, nada de esto habría pasado. Él nunca se habría ido. El silencio que siguió fue pesado, denso. Miré a mi hermana, a esa mujer que compartía mi sangre, y no sentí nada. Ni ira, ni dolor. Solo una distancia infinita. La miré a los ojos y vi la verdad, incluso ahora, en su desesperación, necesitaban un chivo expiatorio. Y ese papel, como siempre, me lo habían reservado a mí. Antes de salir de mi habitación para enfrentarlos, me detuve un momento frente al espejo. Mi reflejo me devolvió una mirada cansada, pero firme. Saqué mi teléfono y miré la foto de Mateo que tenía como fondo de pantalla. Él sonreía, chimuelo y feliz. Respiré hondo, absorbiendo su inocencia como un escudo. Por ti, me susurré. Por ti, tengo que ser fuerte. Mi fuerza no nacía del odio, sino del instinto más puro que existe, el de una madre protegiendo a su cachorro. Salí al pasillo y caminé hacia ellos. Mi tío se hizo a un lado, dándome el escenario. Me paré frente a mi familia, con la espalda recta y las manos tranquilas a los costados. Esperé. Dejé que el silencio se estirara, que su incomodidad creciera. Fue mi padre quien lo rompió, su voz un murmullo suplicante. Hija, ese hombre, Ramiro, se llevó todo. Todos mis ahorros para el retiro. El dinero de tu hermana. Tienes que ayudarnos a encontrarlo. Eres su esposa, debes saber a dónde pudo haber ido, ¿con quién? Mi madre añadió, entre sollozos, es el padre de tu hijo, Elara. Por el bien de Mateo, tienes que hacer que responda. Dejé que sus palabras flotaran en el aire y murieran. Luego, hablé. Mi voz no era un grito ni un susurro. Era calmada, precisa, afilada como un bisturí. ¿Esposa? Pregunté, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Se refieren a la cualquiera? ¿A la mala madre? ¿A la mujer que deshonró su casa? Pensé que esa mujer ya no era parte de esta familia. Mi madre palideció. Mi padre bajó la vista al suelo. ¿El padre de mi hijo? Continué, mi mirada fija en mi madre. Usted dijo que yo era una mala madre. Una mala madre, según su lógica, no está capacitada para decidir quién es un buen padre. Y un hombre que abandona a su hijo de 5 años y deja a su familia en la ruina,
no es un padre. Es un criminal. Y, por cierto, presenté la demanda de divorcio y la solicitud de custodia total al día siguiente de que me echaron. Legalmente, su relación conmigo está a punto de terminar. Karina resopló. ¿Y qué esperas que hagamos? ¿Que nos quedemos de brazos cruzados? Nos robó. No, dije, y por primera vez mi voz tuvo un filo de acero. No les robó. Ustedes le pagaron. Le pagaron por una actuación. Una actuación brillante en la que él era el mártir y yo la villana. Les gustó tanto el show que le dieron una propina de 500,000 pesos. El problema es que no les gustó el final de la obra. Pero eso, queridos, no es mi problema. Mi padre levantó la vista, sus ojos llenos de una desesperación que ya no me conmovía. Pero es todo lo que teníamos, Elara. Todo. No. No es todo lo que tenían, repliqué, mi voz suavizándose peligrosamente. Tenían una hija. Una hija que se desvivió por su aprobación. Una hija que trabajaba el doble para que se sintieran orgullosos. Una hija que los habría cuidado en su vejez sin dudarlo un segundo. Tenían lealtad. Tenían amor incondicional. Eso es lo que tenían. Y lo cambiaron todo por las mentiras de un hombre encantador. Me di la vuelta y entré a mi habitación. Regresé con un portafolio de cartón bajo el brazo. Lo abrí sobre la mesa de centro, revelando los planos y los renders en 3D de la casa de mis sueños. La casa que había diseñado para nosotros. La casa que ellos habían llamado un castillo en el aire. Tomé la imagen principal, una hermosa vista de la fachada con un jardín donde había dibujado una pequeña figura que era Mateo jugando. Se la tendí a mi padre. Sus manos temblorosas la tomaron. Este sueño, dije, mi voz ahora un susurro que resonó en toda la casa, este sueño murió la noche que me corrieron. Murió junto con la hija que creían conocer. Busquen a su estafador ustedes mismos. Paguen sus deudas ustedes mismos. Y aprendan a vivir con sus decisiones ustedes mismos. No esperé una respuesta. Me giré, caminé hacia el pasillo y me detuve frente a la puerta de mi cuarto. No la azoté. Simplemente la cerré con un suave clic. El sonido, en el silencio de esa casa, fue más definitivo y más devastador que cualquier portazo. El show había terminado. Y esta vez, era yo quien bajaba el telón. Los meses que siguieron fueron como el amanecer después de una tormenta violenta. El aire estaba limpio, fresco, pero el paisaje estaba lleno de escombros. Ramiro, como era de esperarse, se había desvanecido de la faz de la tierra. La policía abrió un expediente, pero las posibilidades de recuperar el dinero eran prácticamente nulas. Mi familia, según me contaba mi tío, se había sumido en un silencio agrio, lleno de recriminaciones mutuas. Mi padre y mi madre apenas se hablaban. Karina culpaba a mis padres por ser tan ingenuos, y ellos la culpaban a ella por haberlos presionado. La gran fortuna que Ramiro les había prometido se había convertido en un veneno que corroía los cimientos de su hogar. Yo, mientras tanto, encontré un pequeño departamento en renta en el centro de la ciudad. Era modesto, nada que ver con la casa que había soñado, pero era nuestro. Mío y de Mateo. El divorcio se finalizó sin contratiempos, y obtuve la custodia total y la patria potestad de mi hijo. Ramiro fue declarado legalmente ausente. Poco a poco, una nueva rutina se instaló en nuestras vidas. Las mañanas solían a cereal con leche y a la prisa por llegar a la escuela y al trabajo. Las tardes eran de parques, tareas y bloques de Lego esparcidos por el suelo de la sala. Y las noches, después de leerle un cuento a Mateo y arroparlo en su cama, eran mías. Eran noches silenciosas, llenas de la paz que había olvidado que existía. Me sentaba en mi pequeño balcón con una taza de té, mirando las luces de la ciudad, y en lugar de sentir la soledad que había temido, sentía una libertad abrumadora. La libertad de no tener que justificar mis decisiones. La libertad de no tener que encoger mis logros para no intimidar a mi esposo. La libertad de ser, simplemente, yo.
Descubrí que la felicidad no estaba en las grandes celebraciones familiares ni en la aprobación de los demás. Estaba en las cosas pequeñas, la risa de mi hijo cuando le hacía cosquillas, la satisfacción de resolver un problema complejo de diseño en el trabajo, el sabor del primer sorbo de café por la mañana. Perdí una familia, sí, pero recuperé mi vida. Y me di cuenta de que había sido un intercambio terriblemente barato. Una noche, mientras guardaba los bloques de Lego de Mateo en su caja, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un número desconocido. Dudé, pero la curiosidad pudo más. Era un mensaje de texto. Tu padre no ha estado bien de salud. Está muy afectado. Tu madre llora todo el tiempo. Sé que estás enojada, pero son tus padres. Mateo necesita a sus abuelos. No puedes ser tan cruel, ¿él hará? Era de Karina. Leí el mensaje una y otra vez. La manipulación era tan obvia, tan torpe. Usar la salud de mi padre, usar a mi hijo, las mismas tácticas de siempre. Pero esta vez, sus palabras no me causaron dolor ni ira. Solo un cansancio profundo. Apagué la pantalla y caminé hacia el balcón. La noche en Monterrey era cálida, el cerro de la Silla un gigante dormido en el horizonte. Pensé en ellos, en esas 3 personas atrapadas en la telaraña de su propia creación. Y por primera vez, sentí una punzada de algo parecido a la lástima. ¿Cruel? ¿Era yo la cruel? Yo, que había sido humillada, traicionada y abandonada. ¿O era cruel enseñarles que las acciones tienen consecuencias? Que la confianza, una vez rota, no se puede pegar con chantajes emocionales. Mi abogado me había dicho que legalmente, ellos no tenían ningún derecho a exigir ver a Mateo, especialmente después del trauma y el abandono indirecto que habían facilitado. Pero mi corazón no operaba con la lógica de un abogado. Era más complicado. Miré hacia el interior de mi departamento, a la pequeña cama donde mi hijo dormía, ajeno a todo este drama. Él era mi ancla, mi norte, mi todo. Mi única responsabilidad era protegerlo. Proteger su paz, su felicidad, su inocencia. La pregunta entonces no era si yo podía perdonarlos. La pregunta era si debía permitir que un árbol con raíces envenenadas echara sombra sobre el pequeño brote que estaba tratando de cultivar. Aún no tengo una respuesta definitiva para eso. Y por primera vez en mi vida, me he dado el permiso de vivir con la incertidumbre, de no tener todas las soluciones. Pero mientras tanto, aquí, en el silencio de mi pequeño santuario, con mi hijo a salvo, he tomado una decisión. La puerta a mi pasado, por ahora, permanecerá cerrada. ¿Ustedes, qué opinan? ¿La compasión debería tener un lugar aquí, o el silencio es la única forma de proteger un futuro por el que tanto he luchado?